organizada por la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la AIDEF. El día de hoy nos convoca el tema reparación a víctimas de trata de personas, estándares internacionales aplicados, a cargo de la doctora Marcela Rodríguez. Hemos recibido varias inscripciones, arriba de 550 inscripciones, así que como siempre agradecemos a todas las defensorías y a todas las asociaciones que forman parte de la AIDEF por difundir esta actividad. Como sabrán, la conferencia se está grabando y pronto la subiremos a la conferencia, ya previa autorización de la doctora Rodríguez, la subiremos a la página web de la Defensoría General y de la AIDEF. Con respecto a las reglas de convivencia, por favor vamos a pedir que, ahí vamos silenciando mientras tanto, pero pedimos que por favor controlen los micrófonos, que los mantengan apagados, controlen que no se enciendan de manera automática. Las cámaras, en la medida de lo posible, les pedimos que las mantengan encendidas. También les vamos a pedir que completen sus datos en el formulario que vamos a poner en el chat. El link vamos a pegar en el chat. Solamente en el formulario completen sus datos para el certificado. En la medida de lo posible dejen liberado el chat para las preguntas y comentarios que daremos lectura al finalizar la conferencia de la doctora Rodríguez. Bueno, sin más, me toca hoy presentar a la doctora Marcela Rodríguez, dado que la doctora Estela Maris Martínez, la coordinadora general de la AIDEF, se encuentra de licencia, así que lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar. La doctora Marcela Rodríguez es abogada por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Yale Law School, fue asesora del Consejo para la Consolidación de la Democracia, de la Convención Constituyente de 1994 y del Congreso de la Nación. Fue diputada entre los años 2001 y 2013, diputada de la Nación. Fue consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación entre los años 2002 y 2006. Actualmente coordina el programa de asesoramiento y promoción de derechos de las víctimas de delitos de trata de personas, un programa que forma parte de la Defensoría General de la Nación de Argentina. Es docente de posgrado y capacitadora de jueces, fiscales, defensores y otros operadores judiciales, y es también autora de numerosos artículos, libros y otras publicaciones. Bueno, la verdad que es un placer enorme tenerte, Marcela, en esta conferencia magistral con un tema tan importantísimo para todas las defensorías de la región. Así que bueno, sin más, te cedo la palabra con un agradecimiento que hayas aceptado la invitación de participar aquí. Adelante. Estás muteada, Marcela. Gracias, Sebastián. La verdad es que es un honor. Gracias por la presentación. Gracias a AIDEF. En realidad en persona de la Defensora General, y en este momento te lo hago extensivo a vos, Sebastián, y a toda la AIDEF por la posibilidad de compartir algunas experiencias, algunas reflexiones sobre un tema que en realidad es bastante incipiente en el desarrollo tanto jurisprudencial como en el caso de trata. Incluso doctrinariamente es muy poco lo que tenemos escrito sobre esta cuestión. En principio, porque es una iniciativa que ha tenido la Defensora General que no suele ser replicada o no tenemos demasiado conocimiento de experiencias similares en otros países, voy a hacer una breve referencia al programa de asesoramiento y promoción de derechos de víctimas de trata de la Defensoría. En 2014, la doctora Martínez, en uso de sus atribuciones y cumpliendo deberes de promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales, que es otra de las funciones que tiene la defensora, más allá de que la defensoría tenga
como función natural la defensa de imputados e imputadas, decidió la creación de este programa que originalmente se llamaba Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas, y que tiene como finalidad la asistencia integral, asistencia jurídica integral de las víctimas de trata, su acceso a la justicia y de trata y explotación, y su asistencia jurídica. En ese momento nosotras estábamos brindando incluso representación legal, y el programa ha sido pionero en representar a las primeras víctimas que se constituyeron en querellantes, actoras civiles, y que fueron sentando precedentes importantes, ya sea en materia de reparación como de responsabilidad estatal, algunos de los cuales me voy a referir esta tarde. En particular, para mencionar algunos ejemplos en estas materias, hemos representado a la primera víctima de trata de personas y de explotación sexual que se constituyó como querellante y actora civil y participó del debate oral contra sus tratantes, pero también contra el Estado, en ese caso municipal. También hemos representado a una víctima de una red de trata internacional en la cual participaron, como por ahora están procesados como coautores, policías, y que han tenido una organización de lavado de dinero en varios países. También hemos representado a las primeras víctimas que se constituyeron como querellantes en situaciones de explotación bajo el formato de sectas, grupos coercitivos que tomaban el formato de una secta. Y hemos... Me parece que suena alguien. Bueno, por otra parte, y espero que me dé el tiempo, también hemos patrocinado a la familia de una joven que está desaparecida desde el año 2009. En lo que ha sido nuestro proceso de crecimiento en la Defensoría y en esta tarea, lo cierto es que podemos ver una evolución en nuestras mismas presentaciones, en la forma en que nos dedicamos a pedir, por ejemplo, el derecho a la reparación, que a la vez tiene un correlato con la evolución de la jurisprudencia. Creo que nosotras hemos evolucionado en la representación y en otro tipo de escritos, informes, dictámenes que hacemos, sobre todo a partir de la ley 27.372, que es la que implementa las defensorías de víctimas. Es la ley de derechos y garantías de las víctimas que implementó las defensorías de víctimas. En todas las jurisdicciones están solamente designadas algunas de las provincias. En ese sentido hemos ampliado el formato y nos hemos constituido una asistencia técnica y de articulación de las defensorías públicas de víctimas, quienes son las encargadas actualmente de brindar el patrocinio directo en cada provincia. En lo que voy a referirme hoy, quiero hacer especial énfasis en los estándares internacionales que hemos aplicado en este tipo de presentaciones, ya sea representación legal, patrocinio directamente de las víctimas, o en estos informes y asistencias técnicas, dictámenes técnicas que hemos prestado a las defensorías de víctimas. No se trata de estándares aplicados limitados a el concepto de reparación o qué se entiende en términos internacionales por reparación, sino que nos hemos dedicado a aplicar estándares
a otros puntos que eran centrales para el desarrollo de jurisprudencia y doctrina en materia de trata de personas. Vamos a ver, pero tiene que ver con la responsabilidad estatal, qué víctimas deben ser indemnizadas, cómo, por qué daños, y se extiende en ese sentido el uso de estándares internacionales aplicados a la materia de trata de personas con el fin de lograr una reparación adecuada, pero también con el fin de lograr mejores respuestas judiciales. En este sentido, creo que los casos que voy a comentar han resultado paradigmáticos, han sido citados por otra parte por lo que fueron fiscales y jueces en casos posteriores, así que creo que pueden dar cuenta de esta evolución jurisprudencial. Y por eso voy a dedicarme a estos casos en forma que resulta una presentación cronológica. Un caso que fue de los primeros, o por lo menos el que obtuvo una sentencia en primer lugar, es un caso que la causa se llama Quiroga José Luis, y se trataba de un juicio abreviado en el que el fiscal y las defensas habían acordado una pena y la reparación para las víctimas. El tribunal no homologó la reparación, pero sí homologó la pena. Dijo que no homologaba la reparación por considerar que era compulsiva para el imputado. Y, por otra parte, dijo que no correspondía para víctimas de explotación sexual, sino que solo debían ser para víctimas de trata de personas. Cuando hicieron el acuerdo abreviado, pasaron de la imputación y la acusación original, que era de trata de personas, a explotación de la prostitución. En este caso, nosotras no representábamos a las víctimas, es más, las víctimas no se habían presentado ni como querellantes, ni actores civiles, ni habían hecho siquiera un reclamo alguno en términos de reparación, ni en términos de participación en el proceso penal. Nos presentamos ante la Cámara Federal de Casación Penal con un amicus curia, en el que, después de dar nuestra solvencia para poder participar como tales, desarrollamos un doble tipo de argumentación. Lo que quisimos hacer especialmente fue un desarrollo doctrinario en relación a la obligación de debida diligencia reforzada de reparar y el correlativo derecho reforzado también, conforme lo desarrollamos, para acceder a una reparación integral. La presentación en general de derecho internacional fue básicamente señalar cuáles eran aquellos principios contenidos en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos en general, y también ello de acuerdo con los órganos encargados de monitoreo y aplicación, y en particular en este sentido nos referimos a los principios y directrices del Alto Comisionado de Derechos Humanos y los informes de las relatoras especiales de Naciones Unidas, entre ellas fundamentalmente la relatora de trata, especialmente mujeres y niñas de Naciones Unidas. En general usamos de las 4 relatorías principales en esta materia. Y también expusimos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de alguna jurisprudencia internacional. En términos de los tratados internacionales, en realidad son aplicables a los casos de trata la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación, ello en virtud de, además, las recomendaciones e interpretación
del Comité de la CEDAW en sus recomendaciones generales 19, 28, 33, 35, especialmente la 38, que trata en contextos de migración. En términos de derechos que surgen de tratados específicos de trata, obviamente la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas y el llamado Protocolo de Palermo, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, fueron los puntos que marcaron los lineamientos específicos. Con respecto a la jurisprudencia de la Corte, aquí nosotros quisimos rescatar la obligación de debida diligencia que surge de la Convención Americana para investigar, prevenir, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, y en esto el conocido caso de Velázquez Rodríguez marca un punto de inflexión en relación con la jurisprudencia de la Corte. Probablemente sea uno de los casos más importantes en toda la jurisprudencia, justamente por este punto. Ahora bien, la Corte Interamericana también ha sostenido que cuando estas violaciones de derechos humanos entrañan una violación también para las mujeres y sean tanto hechos de discriminación o de violencia de género, se articula la Convención Americana de Derechos Humanos con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto lo ha dicho fundamentalmente en el caso Campo Algodonero, pero también lo ha dicho en los casos subsiguientes, y en medida que iba dictando fallos en los casos subsiguientes, iba ampliando lo que fueron los conceptos de esta debida inteligencia estricta o reforzada que se debe aplicar en los casos de trata de personas, además de los casos obviamente de violencia de género en general. Ahora bien, en los casos de trata de personas sostuvimos en nuestro amicus que adicionalmente se encuentra esta debida diligencia estricta, se encuentra particularmente reforzada por aquellos tratados que se refieren a la trata de personas, ya sea tratados generales, los tratados principales que tienen incluso reconocimiento constitucional en nuestro caso, por ejemplo, basta para señalar un ejemplo, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación en su artículo 6, y también, como decía, aquellas situaciones específicas marcadas por la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo de Palermo, y que por lo tanto se da esta obligación o deber de tener todo el aparato, como dice Velázquez Rodríguez, a través del cual, todos los medios a través de los cuales se ejercita el poder, dispuestos también a hacer efectiva la reparación integral. En este sentido, consideramos que a este deber de debida diligencia reforzada al acceso a la reparación, le sucede un correlato que es el derecho reforzado a la reparación. Esto es una cuestión de filosofía, cualquiera lo conoce seguramente, que a los derechos sustantivos, en versiones, por ejemplo, de Hart, le corresponde como correlato un derecho sustantivo. En este sentido, la obligación de reparar tiene su derecho sustantivo de acceder a la reparación. Esto, por cierto, no ha sido desarrollado previamente, pero la Cámara Federal de Casación Penal le dio recepción a esta noción que tratamos de exponer. En particular, y esto quiero, leer para ser textual, porque es lo que me parece que empieza a sentar también una importante jurisprudencia en la propia Cámara Federal, lo que dijo la Sala 2 fue: las regulaciones internacionales en materia de explotación sexual
enfatizan la necesidad de proteger a las víctimas y facilitar la reparación por los daños sufridos. Tales obligaciones internacionales remiten a la normativa interna que debe regular el acceso a remedios a su favor en torno a la reparación. Este es un caso que ha sido citado, y nuestro amigo ha sido citado también por otros jueces, ha sido en este sentido un precedente en la materia que ha sido replicado en distintas jurisdicciones, además de la Cámara Federal. El siguiente caso, que quizás es el más conocido en nuestro país en materia de trata de personas, es el caso Montoya, que en realidad se conoce más por el nombre del prostíbulo, que es el Sheik, o el nombre de la víctima. Es de los pocos que voy a nombrar porque en realidad mantenemos reserva de identidad, y en este caso la víctima se ha convertido en una activista y ella prefiere ser nombrada. Es Alika Kinan. Es un caso que tuvo lugar en la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia. Este es el primer caso en que una víctima se constituyó en querellante, actora civil, y participó activamente en el debate oral y prestó su testimonio tanto en instrucción como en el debate oral, junto con quien fue compañera de habitación en el prostíbulo de Alika. En realidad, si bien la querella se planteó contra los tratantes, contra los imputados, la acción civil estuvo dirigida tanto a los imputados como al Estado, en este caso el Estado municipal, por daños y perjuicios que sufrió en el contexto de trata de personas y explotación sexual. Para darles una idea de hasta qué punto llegaba la responsabilidad estatal, me voy a referir a la declaración de las víctimas en el debate, en el que contaban que una vez que eran captadas y transportadas, trasladadas a Ushuaia, en el aeropuerto, además de los tratantes que las recibían, estaba la policía, que también las recibía, y habría lo que ellas llamaron un legajo policial, que era donde constaba una serie de trámites que hacían y hasta sus situaciones migratorias. A partir de allí las llevaban a un laboratorio privado donde tenían que pagar los análisis, que se trataba de análisis de sangre y un exudado vaginal que hacían desde el laboratorio y exigían desde el municipio a los fines de saber que no tenían enfermedades de transmisión sexual, SIDA o hepatitis B. Después, con los resultados de los análisis, iban al hospital municipal, donde una médica funcionaria del hospital le firmaba el acto médico para poder acceder a las libretas sanitarias que eran emanadas del propio municipio y eran las que decían que efectivamente tenían esta aptitud de salud para actuar como alternadoras. La ordenanza hacía una distinción sobre las libretas sanitarias que se usaban exactamente, este es el término que usaba la Carta Orgánica, la ordenanza municipal, es alternadoras. Es un término del lunfardo, proviene del alternador. Y obviamente tenían que pagar por cada uno de estos trámites, tenían que pagar por la libreta, y tenían que dar datos donde eran inscritas, pese a que el convenio del 49 no lo permite. En estos casos, o bien las víctimas pagaban directamente, o los tratantes adelantaban el pago, lo convertían en deuda, y esto implicaba una deuda más en el sistema de multas, sanciones y endeudamientos que iban provocando los tratantes a las víctimas. Y que, por otro lado,
cimentaban una relación de subordinación y de sometimiento. Adicionalmente, el prostíbulo era inspeccionado por inspectores municipales. Las víctimas declararon que eso implicaba otro manoseo, que primero iban los inspectores con traje, peinados con gomina, maletín, hacían encender todas las luces del prostíbulo y semidesnudas tenían que desfilar con sus libretas sanitarias. A las 2 horas iban con jogging, despeinados, vestidos de manera muy informal, y les exigían tener relaciones sexuales, mejor dicho, ellos les decían un pase gratis, coercitivamente, porque si no les sacaban las libretas sanitarias. A todo esto, tener libretas sanitarias era un requisito para el prostíbulo. Tener libretas sanitarias al día, tenían que ser renovadas trimestralmente. Ahora bien, si había una inspección, no estaban las libretas sanitarias al día, esto no implicaba ni el cierre del prostíbulo, ni ninguna medida que tuviera en cuenta la salud de las mujeres explotadas, sino que simplemente lo mandaban al juez de faltas, el juez de falta ponía una multa, la multa iba al erario municipal. Es decir que el municipio, por todos estos trámites, además recibía dinero, recibía ingresos. En el caso nosotros demostramos en 2 niveles, como les decía, la responsabilidad estatal. Por un lado, por lo que es la normativa nacional e incluso local. Nos hicimos una extensa referencia a los tratados internacionales que contienen el derecho a la reparación y a la jurisprudencia interamericana. Ahora, en el alegato, por otra parte, lo que hicimos fue explicar los distintos modelos de asignación de responsabilidad estatal que surgen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En particular, tomamos la doctrina de complicidad, del riesgo previsible y evitable, y la del riesgo creado. Siguiendo a Abramovich, que fue un comisionado del sistema interamericano, podemos decir, cuando hay apoyo, tolerancia, aquiescencia, que se trata de un caso de complicidad directa y por lo tanto tiene una responsabilidad similar a la objetiva, como si lo hubiera hecho un agente estatal. En el caso del riesgo prevenible y evitable, se requieren 4 exigencias. Una es que haya un riesgo actual o inminente para un grupo determinado. Segundo, un grupo determinado o una persona determinada, que el Estado haya podido conocer o haya debido conocer este riesgo, y esto es importante porque de acuerdo con la Convención Interamericana hay obligaciones específicas en términos de estadísticas y recolección de datos que tiene que tener el Estado, y finalmente que el Estado hubiera podido materialmente prevenir este riesgo. Ahora bien, en el medio de estas 2 doctrinas existe la doctrina del riesgo creado. Y esto se da en aquellos casos en los cuales existen normas, prácticas, incluso acciones que crean, o políticas incluso, en este caso había normas, que crean el riesgo. Es decir, el Estado mismo crea el riesgo y por lo tanto su deber de garantía es más estricto, dado que tiene que desactivar el riesgo, la situación de riesgo que ha engendrado. En el caso, claramente teníamos la habilitación de los prostíbulos, esto con incluso ciertas particularidades que marcaban las propias ordenanzas municipales, como, por ejemplo, la distancia que tenían que tener de un colegio o de una iglesia, ese tipo de cuestiones. Y por otro lado tenían una normativa especial relativa a las exigencias para acceder
a las libretas sanitarias y una serie de requisitos que debían cumplir las mujeres explotadas. Por lo tanto, realmente había un nivel de riesgo alto generado por el propio Estado, que además lo mantenía a lo largo del tiempo porque exigía, por ejemplo, que se renovaran trimestralmente las libretas, iba con inspecciones, las volvía a exigir, tenían libros de registro incluso con la policía. Por lo tanto, el Estado no era ajeno al daño, más aún, era socio de los tratantes, toda vez que recibía ingresos por esta empresa ilícita, por esta empresa criminal. Esto fue lo que sostuvimos en el alegato, y el tribunal oral aceptó este planteo, el voto de la presidenta, que era la doctora D'Alessio, y muy claro en este sentido, sigue incluso esta misma línea que hemos descrito. Por otro lado, bueno, en ese sentido, condenó a los tratantes en términos de trata de personas agravadas, el delito de trata de personas agravadas, y condenó tanto a los tratantes como al Estado a pagar suma por la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por Alika Kinan, quien era la actora civil además. En este caso, la causa fue a casación, y nuevamente, por el hecho de sentar criterios, me permito leer un par de referencias. La Cámara sostuvo: el Estado municipal reforzaba la vulnerabilidad de las mujeres explotadas sexualmente y participaba en el beneficio económico de tal explotación, transformándose en un verdadero Estado rufián o proxeneta. Son las palabras textuales de la Cámara de Casación, que concluyó que el control municipal efectuado, no solamente mediante la exigencia de controles médicos y de inspecciones, no hacía más que reforzar la autoridad del responsable del local y la desprotección de las mujeres que se encontraban sometidas a condiciones de explotación y vulneración de los derechos básicos. Esto es algo que la Cámara Federal de Casación Penal ha reiterado en otros casos. Es cómo quedaba legitimada la autoridad de tratantes y a la vez la desprotección de las víctimas. En el siguiente caso, voy a tratar de ser más breve, representamos a una víctima y actora civil en un caso de trata para explotación sexual, en el que, además de la red de trata internacional que estaba montada, existía participación de la Policía Federal y había también una actividad de importantes sumas de dinero que eran destinadas a ser lavadas a la legitimación de esos activos en distintos países, y que realmente era una suma muy elevada, y que las propiedades que formaban parte del circuito donde eran explotadas también tienen un gran valor económico, son en una zona muy, muy cara en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. En este caso, lo que tuvimos que hacer, dado el miedo, era además un caso muy violento, de explotación, donde habían desaparecido mujeres, y la víctima que representábamos tenía muchísimo miedo, había declarado en la instrucción, pero nos pidió, y si no, la verdad es que dejaba la querella y la acción civil por el temor que tenía, que mantuviéramos reserva de su identidad. En esta causa
los estándares aplicados, los estándares internacionales aplicados se referían a la recolección, producción y valoración de la prueba. En este sentido, logramos, incluso en Cámara de Casación, que se reservara la identidad de la víctima a la vez que se preservaba su posibilidad de ser querellante y testigo de identidad reservada. Hubo nulidades planteadas por las defensas, llegó a las distintas instancias y convinieron en la necesidad de proteger la identidad de la víctima, que en este caso no mancillaba el derecho de defensa. En principio, utilizamos el principio de amplitud probatoria. Esto tiene que ver con estándares de la Corte Interamericana, pero también con estándares nacionales en la relación con la ley 26485, que es la ley de protección integral contra la violencia contra la mujer. Por otra parte, tomamos el caso López Soto contra Venezuela de la Corte Interamericana, que es un caso de trata sexual justamente, que uno de los principios que explaya, que explica, es que para el acceso a la justicia de las víctimas mujeres es necesaria la previsión de reglas de valoración de la prueba que eviten afirmaciones, insinuaciones, alusiones estereotipadas, cosa que se da bastante en relación con defensas que tienen que ver con víctimas de explotación sexual. Entre las pruebas fundamentales, además, el testimonio de las víctimas realmente ocupaba un lugar central, crucial. Y en este sentido, la Corte ha dicho, la Corte Interamericana, que es necesario registrar la declaración testimonial de forma tal que se evite o se limite la necesidad de repetir esta declaración, cosa que fue lo que hemos solicitado y que mantuvimos a lo largo de todo este proceso. Esta es una jurisprudencia ya sabida de la Corte Interamericana en los casos J contra Perú, el hecho de decir que la declaración tiene este carácter fundamental, en Fernández Ortega, en Rosendo Cantú contra México, en las masacres de Mosoto, en todos los casos posteriores incluso a los casos de México y de Perú. Por lo tanto, para evitar la revictimización, pedimos, y la defensa en ese momento aceptó, que se incorporaran por lectura los testimonios de las víctimas. Y en esto voy a hacer una pequeña digresión. Existe la visión que no reiterar el testimonio de las víctimas es bueno porque no revictimiza justamente a las mujeres explotadas, sobre todo. Y en este caso efectivamente era así. Y realmente el miedo era terrible de esta mujer. Ahora bien, no en todos los casos lo mejor es evitar que la víctima declare en el debate. En muchos casos, que la víctima declare en el debate, y esto sucedió con Alica y la otra víctima que declaró en el caso que les conté, fue reparatorio. Necesitaban hablar y necesitaban el respeto que les mostró el tribunal. Si el tribunal va a tener una actitud vejatoria con los derechos de las víctimas, obviamente no conviene reiterarlo. Ahora bien, si se va a imponer el respeto por la víctima, el respeto por su palabra, por su voz, la posibilidad de que la víctima sienta que sus palabras son valoradas y escuchadas, y que tienen valor, cosa que siempre se les ha negado, eso tiene un valor reparatorio. Además de que en términos de estrategia de querella, el impacto que tiene una víctima hablando a 2 metros de los jueces o las juezas, difícilmente se logra de otra manera. Y no se logra de la misma manera en versiones digitales o
en audiencias virtuales. Esto era solamente para comentarlo, no era el caso acá, que justamente lo intentó desacreditar la defensa diciendo que era un testimonio único. Había 17 víctimas, así que no era un testimonio único en principio, pero por otro lado, en este caso había constancias contestes en declaraciones de los funcionarios que hicieron el allanamiento, de funcionarias que fueron del programa de rescate o de acompañamiento a la víctima, que estuvieron a lo largo de todo el proceso, las constancias del allanamiento que tenían los cuadernos en los cuales se registraban los pases, las copas, las sanciones, las multas, las llegadas tarde con nombre de cada una de las chicas y con los nombres de los tratantes. Así que en este sentido, incluso citamos la jurisprudencia de la Cámara de Casación, entre ellos el caso Luna, que decía que efectivamente en estos casos donde hay indicios consistentes, no eran ya indicios, era prueba, coincidentes, consistentes, obviamente no se trata de un testimonio único, es más, la infraestructura del lugar coincidía con los relatos de las víctimas y era muy particular. En este caso se condenó a los tratantes y en este sentido hay un desprendimiento que ya tienen avanzado el proceso, tanto contra los policías, quienes fueron procesados como coautores del delito de trata de personas, cosa que también es un avance, muchas veces son por delitos relacionados con su carácter de funcionarios públicos nada más, y también se procesó a los tratantes por lavado de dinero agravado, y se les embargó 500 millones de pesos. Es un caso donde se da la reparación de la actora civil, pero además la reparación de las otras víctimas y de la propia actora civil en términos de los rubros que pidió la Fiscalía. Es decir, se suma para la actora aquella suma pedida por nosotros en la acción civil, más la suma pedida por otro rubro por la Fiscalía. Es el primer caso en que ha pasado esto, el único hasta el momento. Y la Cámara Federal también confirmó la sentencia y ha llevado el caso hasta la defensa, hasta la Corte. En los otros casos que voy a mencionar muy rápidamente, se trataba de grupos coercitivos que adoptaban el formato de sectas. Enseguida termino y contesto todas las preguntas. Y que además sometían a explotación laboral a las víctimas, a explotación sexual en algunos casos, y a violaciones. En el primer caso, lo que se consiguió es un caso que se llama Hurtado, es el líder de la secta, o Montesión se llamaba la secta, en Mar del Plata, y por primera vez el tribunal aceptó la reparación aún sin acción civil. En este caso, la reparación iba por daño moral, no la que pedimos, sino la que les reconoció el tribunal, daño moral por ser víctimas de trata y en los casos de las mujeres, además por violación. Es decir, se juntaban ambas situaciones de victimización. Quiero traer esto solamente a colación por el siguiente caso, que me parece que es mucho más interesante. En este primer caso, a las mujeres le dieron una suma de 800.000 pesos, no es relevante en sí, salvo por el caso siguiente. El caso siguiente, también una secta, donde el líder, adicionalmente a las demás violaciones de derechos humanos a sus fieles, violaba a sus hijas, o al menos 2 de sus hijas, o más, torturaba a sus hijos, los hijos nacieron en el seno de la secta, y en ese contexto, nosotras iniciamos el proceso con la representación de las víctimas, y llegamos hasta el ofrecimiento de prueba.
A partir de allí se hizo cargo, se implementó el cargo de la defensora de víctimas en Provincia de Buenos Aires, se hizo cargo la defensora de víctimas, que nos pidió primero un dictamen porque habían muerto los imputados a los que se dirigía la querella, y por lo tanto nos pronunciamos sobre la procedencia de la continuidad de la defensora de víctimas pese al fallecimiento, en pos del derecho a la verdad y el derecho a la reparación, que seguía en contra de los otros imputados. Y el segundo tenía que ver con los daños y los montos que consideramos deberían ser aplicados en este caso. Y en esta situación nosotros nos pronunciamos con respecto a daños materiales e inmateriales, entre ellos el daño moral, el daño al proyecto de vida, la lesión al derecho a la identidad, el daño de tratamiento psicológico, daño emergente, daño por la violencia sexual. Y a los fines del daño al proyecto de vida, hemos seguido los precedentes de la Corte, Loaiza Tamayo, que fue el primero, donde lo que hace la Corte es explicar cómo lo que pues se ha dañado es la realización personal de las víctimas y el desenvolvimiento de los sujetos. En palabras de Carlos Nino, sería la posibilidad de elegir y materializar libremente sus proyectos de vida. Imagínense estos niños o niñas en el seno nacidos en el seno de la secta, sin posibilidad de acceder a la salud, a la educación, y que además fueron sometidos a tormentos, a violaciones, y quedaron embarazadas producto del incesto, con lo cual tuvieron además un proyecto de vida asignado por una maternidad forzada. Creo que queda poquito tiempo, por lo tanto no me voy a referir en extenso en este caso, ni al siguiente, que es el de una víctima de desaparición que se ordenó la reparación a la familia como víctima indirecta. Creo que podemos dejar los minutos que siguen, y yo no tengo problema en extender estos minutos, para las preguntas que vi que estuvieron armando las personas participantes. Sebastián, perdón por la demora. Sé que me extendí un poquito más de lo que te dije. No, por favor, Marcela, te podrías haber extendido mucho más, y interesantísimo todo lo que estás comentando, así que todo más que bien. No, interesantísimo, la verdad que todo lo que venís comentando, los fallos me imagino que quedan por comentar, vienen en la misma tónica. Hay algunas preguntas sí que están apareciendo, si querés te voy dando lectura. Por un lado, preguntan cuál es el fallo que mencionaste de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, el que citaste. Cité dos. En realidad, el primer fallo que cité se llama Quiroga José Luis, es efectivamente de la Sala 2, y el segundo se llama Montoya Pedro, que también es de la Sala 2. Lo que estamos ahora en edición. Una de las cosas que no les comenté es que estas acciones de representación y de patrocinio son acompañadas por capacitación que hemos brindado sobre temas de reparación del Fondo de Asistencia, medidas cautelares, y a la vez por un libro que ha sido ya publicado, que contiene estas presentaciones del amicus y de la sentencia del amicus, que está disponible en la biblioteca, en la página web de la Defensoría, en la biblioteca, se llama Reparación Integral, un derecho a las víctimas de trata, y por otro lado, allí está tanto el amicus como la sentencia. Y por otro lado, estamos haciendo un segundo libro que recoge tanto nuestras presentaciones, las que les conté y otras, y los fallos, esta correlación que les decía que tenemos entre lo que nosotros queríamos plantear a los fines de avanzar con las respuestas judiciales y las respuestas judiciales, entre otros temas, y también estará seguramente algo más extenso que esta presentación. Decime, había más preguntas. Sí, mira, justamente ahí, Milagros acaba de poner en el chat, por un lado, bueno, el nombre del fallo y también el link de la página web del MPD con la publicación que acabas de mencionar.
Así que Ahí, pueden acceder. Milagros, muchas gracias, puso el link. Exacto. Así que bueno, ahí pueden acceder a la publicación que hace mención Y también subiremos Marcel. la segunda. Sí. Bueno, otra pregunta era, ¿cuáles son las medidas de protección que se brinda a las víctimas en estos casos por su seguridad, más que nada? No puedo decir exactamente cada una en cada caso, pero sí les puedo decir que el sistema de protección que tiene prevista la ley de trata en Argentina es malo. Es un sistema que está a cargo de la protección del programa de protección de testigos imputados que fue previsto para, en realidad, testigos de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de terrorismo de Estado. Con lo cual tienen una serie de exigencias que realmente son malas para las víctimas de trata. Pasan de la dependencia del tratante a la dependencia del programa. Eso no quiere decir que en algunos casos haya habido que acudir a ellos. Por otra parte, sí tenemos la posibilidad de tener medidas de protección que están en la propia ley de violencia contra las mujeres, más aquellas medidas de protección que surgen de la ley de derechos de víctimas y de la ley de trata, pero en estas son limitadas, por ejemplo, a la reserva de identidad, a no ver al imputado en el caso de tener que hacerse reconocimientos, o nosotros hemos pedido, y esto sí lo hemos conseguido, que no estuvieran presentes en la sala en el momento de declarar las víctimas. Que en este caso hay también una forma de declaración de víctima que es a través de sala Gesell, por otra parte, que es con un sistema especial donde adentro de la sala Gesell está una psicóloga, que es la que intermedia las preguntas y que habla directamente con la víctima, pero en algunos casos en los debates han pedido que fuera directamente en los estrados del tribunal. Y sí contempla a la familia en los casos de protección, por ejemplo, de testigos, y en algunos casos como aquellos en los cuales se pide un impedimento de contacto con la víctima, de la previsión de acercamiento o de acercamiento al domicilio, en ese caso también a la familia. Pero imagínense que en el caso de protección a testigos, las niñas y niños quedan de alguna manera sujetos a la voluntad del programa de hacer estudios médicos, de controlar cuestiones de la educación, es decir, prevalece incluso por sobre la voluntad de la madre. Es decir, que el costo de tener protección es tener que estar sometida a una serie de exigencias del programa, lo cual tiene sentido en el caso quizás de delitos de terrorismo de Estado, pero realmente es inconveniente para una víctima de trata. Y el tipo de protección integral no lo podría, eso estoy contestando una pregunta, no lo podría llamar tal, si bien, imagínense que esta protección dura 6 meses según la ley. En 6 meses no empezó ni a dar su declaración indagatoria o la ampliación en algunos casos la declaración testimonial, y a veces no han dado la declaración indagatoria los imputados, si por ejemplo no han estado a derecho. Hemos tenido muchos casos en los que esto ha pasado. Y realmente integran en todo el sentido de la palabra. Hemos tenido un caso en el que sí ha sido un poco más integral y que ha sido prolongado en el tiempo. Es un caso muy, muy especial y no se logra con otros casos, tan sencillamente. Me acaban de hacer una pregunta sobre volver a declarar la víctima recién. No la llegué a leer toda. ¿Me la lees? ¿Cómo se determina si será o no reparatorio volver a citar a una víctima a declarar? ¿Con informe del programa de rescate? No. En realidad, rescate tiene solo
una parte y muy parcial de lo que dice la víctima. Imagínense que muchas veces está el allanamiento, después de 30 pases, esto contado por las víctimas, lo que voy a contar ahora es por las víctimas en general, 30 pases habiendo consumido drogas, alcohol, dentro de esos pases violencia, violaciones, viene el allanamiento. En la mayoría de los casos creen que ellas mismas pueden ser pasibles de algún reproche penal. En algunos casos pueden pensar que están arreglados con los inspectores o quien venga a hacer el allanamiento, con los tratantes. No saben muy bien quiénes son las personas del programa de rescate, no saben de qué van a vivir al día siguiente, dónde van a dormir, qué le van a mandar para la comida a sus hijos, y realmente dicen cosas que sienten, y no siempre es todo lo correcto. Si hay una víctima menor de edad que le dijeron que ella va a sufrir las consecuencias si se enteran que es menor de edad, va a decir que no es menor de edad. O que ella no le mostró el documento. Se tiene una versión muy parcial, rescate, que sirve, porque los puntos centrales obviamente se leen en esa declaración. Ahora, ¿quién sabe? El resto es la persona que representa a la víctima. Para contarles un caso, Alika estaba en Ushuaia, yo estaba acá, y yo hablaba 4 o 5 horas por día, durante muchos días. Allí pude saber, y sabiendo cómo estaba compuesto el tribunal y cómo podía reaccionar, que realmente tenía sentido que hablara, que era útil para la causa, que era pertinente, y que ella estaba en condiciones de realmente sostener lo que implica declarar ante el debate y lo que implica declarar ante las defensas. La otra compañera, que ni siquiera quería declarar, en realidad tuvo un excelente testimonio, pero además pudo barajar cosas difíciles o corridas, digamos, de defensa, que la apuraban en el sentido de pedirle datos. Por ejemplo, ella contaba, en la declaración sucedió lo siguiente: el defensor particular del tratante le dijo, pero vos no estabas en ese prostíbulo en ese momento, vos no estabas en tal prostíbulo. Y ella, sin preparación alguna, le dice, no, doctor, ¿no se acuerda que había desaparecido aquella chica y por lo tanto tuvieron que quemar el prostíbulo? Si usted estaba. Se le acabó cualquier posibilidad de que fuera amedrentada por la defensa. De la misma manera, desde el Estado le dijeron algo respecto de la infraestructura del prostíbulo. Ella fue y dijo, pero si ustedes iban. Y lo miró con cara de, ¿me estás tomando por tonta? Ahora, hay que poder plantarse para decir esto ante las defensas, era verdad, y realmente no sentirse amedrentada por el tono. Entonces, implica un contacto muy estrecho con las víctimas, implica saber qué quieren decir y cuál es la expectativa que tiene una víctima. Esto es central, no se puede hacer declarar una víctima sin saber cuáles son sus expectativas. Perdón, había cosas que quizás no lo habían dicho. Ahora, esta señora de la que estoy hablando contó que cuando fue el allanamiento, pensaba que iban a robarles. Y lo que hablaban Alika y esta señora era tirarse por la ventana del primer piso y llevarse sus pertenencias más valiosas. En realidad lo que quería llevarse esta señora era un envase lleno de aceite. La botella de aceite era su pertenencia más valiosa.
¿pueden ustedes pensar un estado de vulnerabilidad más grave que decir, me tiro por la ventana con aceite? Para tratar de preservarlo. Esto no hay forma de transmitirlo. Aunque yo se los cuente con mayor dramatismo, no hay manera. O contaban cómo les hacían poner una esponja de lavar los platos, cosa que es usual, en la vagina cuando estaban menstruando. Porque no iban a dejar de explotarla porque estaban menstruando. Los prostituyentes no querían saber nada con sangre, les hacen poner una esponja de lavar los platos. Esto contado por quien sufrió realmente, tiene un impacto intransferible. Bueno, gracias Marcela por la respuesta. La verdad que la experiencia que transmitís es importantísima para todos los y todas las que te están escuchando. Paso un par de preguntas más y con esto por ahí iríamos terminando. Si considerás fundamental el rol proactivo de los operadores judiciales a la hora de asegurar la reparación integral de las víctimas de trata. Sí, es fundamental. De hecho, en aquellos casos, por ejemplo, en los casos de las sectas, cuando nosotras, aún sin haber iniciado acción civil, pedimos la reparación, fundamentamos, dijimos incluso qué daños debían ser tenidos en cuenta y los montos, se reparó solamente a aquellas víctimas querellantes representadas por nosotras. Había muchísimas más víctimas, no fueron reparadas. En este momento la ley exige que se reparen, pero si los fiscales o la representación de las víctimas no lo pide, realmente no se procede. De oficio sí, hay un caso que se llama Tomás, que también es del Tribunal de Mar del Plata, pero con otra integración, que justamente tomó el tema del amicus del caso Quiroga que hicimos, y siguiendo esa línea, sí planteó la reparación de oficio. En el caso que les comentaba de la persona desaparecida, una jovencita desaparecida en 2009, logramos que se reparara, o por lo menos que se proceda a ordenar la reparación a las víctimas indirectas, a los padres y a la hermana, y el fiscal también pidió, y tanto el juez como el fiscal coincidieron que había una violación del deber de debida diligencia. Pero realmente son pocos los casos. Lo que ha habido son varios juicios abreviados, en los cuales el problema es que se diluye la plataforma fáctica a los fines de poder acceder a una pena que sea pasible de acordar en un juicio abreviado. Y esto es un problema. Gracias, Marcela. Otra pregunta tiene que ver, la consulta que te hacen es sobre qué base, cuál es la base usada o sustento del juez o tribunal para cuantificar la reparación del daño de las víctimas. En realidad tiene que ver con cuestiones propias de las víctimas, con cómo ha sido el tipo de explotación. Y acá hay dos modelos. En lo que usa la Fiscalía, la Procuraduría de Trata, es un modelo basado en cálculos que, si fuera laboral, toman en cuenta la cantidad de horas o días explotados y fijan un salario medio del rubro que se trate. Nosotros calculamos específicamente cada daño y tratamos de que confluyan pruebas para eso. Por ejemplo, la pericia psicológica o psiquiátrica son básicas.
Y tenemos los daños que son justamente del proyecto de vida, los daños físicos, los daños psicológicos, calculamos el tratamiento psicológico, y realmente no acordamos con el planteo que se hace sobre la base de criterios salariales. Imaginen que un caso reciente, unas jóvenes que fueron sometidas a pornografía infantil, unas niñas sometidas a pornografía infantil, se fijó una reparación con este modelo de daños que tiene la Procuración y que siguen muchos fiscales, teniendo en cuenta lo que cobran por una sesión de modelaje como promedio medio una persona que hace modelaje. Imaginen cómo queda destruida la vida de una chica que la someten a pornografía infantil, que toda su vida puede llegar a estar expuesta en los medios sobre los cuales no van a tener ningún control, lo que implica pasar por el momento de la pornografía infantil. Si acá tienen, si lo pienso en términos personales, cualquiera de nosotros pensando en una hija, o un hijo, o sobrina, o sobrino, menor de edad, daría lo que sea para que no sea sometido a pornografía infantil. Eso de ninguna manera puede equivaler a una sesión de modelaje que hace cualquier modelo, por buena que sea, lo que le paguen en términos de modelaje. Pero además es pornografía infantil, no es trabajo, de ninguna manera se puede aplicar un criterio laboral. Con lo cual hay distintos criterios y en esto creo que hay mucho para discutir todavía. Bueno, una de las preguntas, la última pregunta... Yo no tengo problema, me quedo todo lo que sea necesario. La última pregunta justamente está vinculado con lo que estás diciendo, si la reparación contempla algún tipo de pensión o cómo se extiende en el tiempo la reparación, si hay algo establecido al respecto. En realidad, en el país, las reparaciones, y esto viene más que nada del derecho civil, lo que hacen es fijar una suma íntegra, y en este sentido es como si adelantara lo que serían sueldos futuros en el caso de una indemnización laboral, que no es el caso, como decía, o se le da el conjunto de dinero que se cree repara el daño y que la propia víctima administre ese dinero, porque justamente se tiene en cuenta esta idea de autonomía, que es lo que se quiere promover justamente en casos donde ha sido tan avasallado como en los casos de trata de personas. Es decir que no, es una suma fija, considerable, en general debería serlo, que administra la persona víctima. Perfecto, gracias Marcela. Y otra pregunta también, bueno, con respecto a las víctimas que declaran, digamos, si se contempla el cambio de identidad o por identidad territorial para tratar de llevar una vida digna. En realidad, lo que nosotras hacemos es pedir en todos los casos reserva de identidad. Por eso les decía, Alica es un caso muy especial. O el de la desaparecida, que se llama Natalia Acosta, que justamente lo que se pretende es encontrarla. Pero sí hacemos la reserva de identidad. Supongo que también la pregunta iba dirigida a si existe la posibilidad de cambiar el nombre y la relocalización por parte del programa de testigos. El programa lo puede hacer. Hay que ver si efectivamente es lo que es mejor para la víctima en cada caso. Esto es sumamente particular. Cada víctima es un mundo distinto y la verdad que es muy difícil decir cosas fuera del contexto particular. La verdad es que yo aprendí escuchando a víctimas. Hace 40 años que escucho víctimas y sinceramente sigo aprendiendo de ellas. Un poco menos de 40. Bueno, Marcela, hasta aquí las preguntas y comentarios que han aparecido en el chat. Bueno, como estarás leyendo, también
están apareciendo ahí. Felicitaciones, agradecimientos por la claridad de tu exposición, por el contenido, por bueno, transmitir toda tu experiencia. Como bien decís, 40 años es muchísimo, y transmitir esa experiencia de la manera que lo haces, la verdad que es brillante. Así que me sumo a los agradecimientos de las y los participantes. ¿Me En dejas que nombre de ponga la AIDEF, obvio. Sí, Sebastián, ¿me dejas que ponga el adelante. mail por si alguien se quiere comunicar por mí? Así puedo abundar o en lo que sea necesario. Totalmente. Sí, también si nos quieren escribir con copia a Internacional, bueno, del cual difundimos todas estas actividades. Y el programa tiene... También pongo el del programa, que es Víctima de Trata de Personas, BDTP. Perfecto, bueno. Gracias. Y en cuanto tengamos la publicación, la subimos, y si hay alguna forma de pasar el vínculo a la AIDEF, desde ya sería un placer para mí. Perfecto. Y última cuestión. Quiero agradecerte a vos, a AIDEF, a la defensora, y quiero hacer un agradecimiento especial al equipo de trabajo del programa, que realmente son las que le dan contenido también a toda esta tarea. Sí, sí, programa que va creciendo también con el correr de los años, ¿no? Desde su creación. Así que, bueno, Marcela, nuevamente gracias. Seguimos bueno, en contacto con todos los demás en las próximas conferencias magistrales. Agradecerles a todas y todos por estar aquí presentes, por sus inquietudes, sus preguntas. Y bueno, nos seguimos viendo. Gracias, Marcela, nuevamente. No, a vos.